He soltado mi único sustento para que tú no sueltes la vida. No me debes nada, porque mi recompensa no es de este mundo. Esas fueron las palabras que dijo Carmen Ruiz antes de entregar su último sustento por 2 extraños. Ella era una anciana olvidada que no tenía nada, pero su sacrificio desató una cadena de milagros que nadie pudo prever. Quédate hasta el final y acompáñanos a ver la poderosa lección de fe de esta historia. Suscríbete para no perderte nuestros próximos relatos. Empecemos. En aquella choza olvidada en las afueras del pueblo, vivía Carmen Ruiz. Para el mundo, ella era solo una sombra encorvada que recorría los senderos recogiendo leña seca o vendiendo un par de limones marchitos. Su realidad era un ciclo implacable de carencias donde el sol no salía para iluminar, sino para recordar que el estómago seguía vacío. En un rincón de su patio, cercado por maderas podridas y esperanza remendada, vivía su único tesoro, una gallina de plumaje cenizo, tan delgada como ella, pero que cada mañana cumplía con el milagro de entregarle un huevo. Ese pequeño óvalo blanco era el contrato de Carmen con la vida. Si la gallina ponía, Carmen comía. Si el nido amanecía frío, el ayuno se convertía en su única compañía. La pobreza no era para ella una estadística. Era el frío que se colaba por las rendas de su puerta y el silencio de una alacena donde solo el polvo parecía multiplicarse. Aquella mañana, Carmen despertó con un dolor punzante en la espalda, un recordatorio de que los 70 años pesaban más que las piedras del río, pero se levantó con la disciplina de quien sabe que el descanso es un lujo prohibido. Mientras acariciaba las plumas de su ave, no sabía que el destino estaba a punto de exigirle lo último que le quedaba, no para hundirla en la miseria, sino para probar si su corazón seguía siendo de carne o si la escasez lo había vuelto de piedra. El aire de la tarde trajo consigo un sonido inusual, el llanto sofocado de un hombre y el arrastrar de pies cansados. Carmen se asomó por la ventana remendada con plásticos y vio a una pareja que parecía haber escapado de una catástrofe. Él, un joven de hombros caídos y ojos cansados. Ella, una muchacha pálida como la cera, cuya respiración se escuchaba como un silbido roto desde la distancia. No tenían maletas, solo el peso de su propia desesperación. Se detuvieron frente a la choza, no porque buscaran refugio, sino porque las fuerzas de la joven se habían evaporado. Carmen, movida por un instinto que la razón habría tachado de imprudente, abrió la puerta. El joven, al verla, no pidió dinero, pidió clemencia. Explicó con voz quebrada que su esposa ardía en fiebre, que el boticario del pueblo se había negado a entregarle la medicina sin el pago por adelantado, y que no tenían un solo centavo tras haber sido asaltados en el camino. Carmen miró a la joven y vio en sus ojos el brillo de la muerte que acecha. Miró luego su pequeño corral. Sabía que en el pueblo el carnicero le daría lo justo por su gallina para comprar aquel frasco de jarabe y quinina. El dilema no era simple. Era la vida de una desconocida contra su propia supervivencia. Si vendía la gallina, Carmen no tendría qué comer al día siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Sería el fin de su precaria estabilidad. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión espiritual que solo quienes lo han perdido todo pueden comprender. Carmen Ruiz sintió un vacío en el pecho, un miedo atroz que le susurraba que nadie la ayudaría a ella si se quedaba sin nada. Pero entonces vio la mano de la joven apretando la de su esposo con una fuerza agónica, un gesto de amor que se negaba a rendirse ante la tumba. En ese instante, Carmen comprendió que su gallina no era un tesoro, sino una semilla. Y las semillas, para que den fruto, primero deben morir bajo la tierra. Sin decir una palabra, salió al patio. El ave,
Acostumbrada a su mano, no opuso resistencia. Carmen la apretó contra su pecho por última vez, sintiendo el latido rápido del animal, y caminó hacia el pueblo con una determinación que sus piernas viejas ya no deberían tener. En el mercado, el trato fue rápido y cruel. El carnicero le dio unas monedas que apenas pesaban, pero que para Carmen eran de plomo. Con el dinero en la mano, corrió a la botica, compró el remedio y regresó a la choza. El joven, al verla llegar con el frasco, cayó de rodillas. No podía creer que una mujer que vestía harapos hubiera sacrificado su único sustento por dos extraños que nada podían darle a cambio. Esa noche, mientras la medicina empezaba a hacer efecto y la fiebre de la muchacha cedía ante el sueño reparador, Carmen se sentó en su silla de mimbre, mirando el nido vacío en el patio. El hambre empezó a morderle el estómago, un recordatorio físico de su decisión. No había huevo para la cena, ni lo habría mañana. Sin embargo, mientras observaba el pecho de la joven subir y bajar con ritmo constante, una paz extraña, una que no se compra con oro ni se llena con pan, empezó a inundar la habitación. Era la satisfacción del alma que ha cumplido un propósito mayor. Carmen se durmió con el estómago vacío, pero con el espíritu rebosante, convencida de que, aunque el mundo la hubiera olvidado, en el libro de la vida su nombre acababa de ser escrito con letras de fuego. Lo que ella no imaginaba era que el sacrificio de una anciana pobre estaba moviendo hilos en dimensiones que ella no podía ver, y que el vacío de su corral era el espacio necesario para que una bendición sin precedentes descendiera sobre su vida. Al amanecer, el silencio en la choza de Carmen Ruiz no era el vacío de la carencia, sino el preludio de una transformación que la lógica no alcanzaba a explicar. El joven, cuyo nombre era Esteban Duarte, observaba con asombro cómo su esposa, Lucía, abría los ojos con una claridad que la noche anterior parecía perdida para siempre. La medicina, comprada con el sacrificio del único sustento de la anciana, había obrado el milagro de devolverle el aliento. Carmen, mientras tanto, se encontraba en el patio, barriendo el nido desierto con una parsimonia que escondía un hambre real, pero una paz todavía más profunda. No había rastro de arrepentimiento en su rostro. Cada vez que miraba hacia la puerta de su hogar y escuchaba el murmullo de vida que provenía del interior, sentía que su vejez había cobrado un sentido nuevo. Esteban salió al encuentro de la anciana y con las manos temblorosas intentó buscar palabras que no existían en ningún idioma para agradecer lo que ella había hecho. Carmen solo le sonrió, una sonrisa que era un mapa de arrugas y sabiduría, y le dijo que la vida se trata de entregarse antes de marchitarse. Sin embargo, la gratitud de Esteban no era una emoción pasajera. Él sabía que su familia era de una posición acomodada en una provincia lejana, de la cual se habían alejado por un conflicto de herencias que ahora parecía insignificante ante la sombra de la muerte. Pasaron 3 días en los que Carmen compartió sus últimas reservas de harina y agua con los jóvenes, hasta que Lucía pudo ponerse en pie. Antes de marchar al pueblo para contactar a su familia y pedir ayuda, Esteban le hizo una promesa a Carmen. Su bondad no quedaría sepultada bajo el polvo de aquel camino. Carmen lo vio partir con una mezcla de esperanza y resignación, acostumbrada como estaba a que las promesas de los hombres se las llevara el viento de la tarde. Se quedó sola de nuevo, con el corral en silencio, mirando cómo el sol se ocultaba tras los cerros. El hambre era ahora una presencia constante, un frío que se instalaba en sus huesos y le recordaba que no tenía nada para vender ni nada para comer. Pero justo cuando la oscuridad parecía ganar la batalla, el sonido de un motor rompió la quietud de la vereda. Un camión pequeño, cargado con suministros y jaulas, se detuvo frente a su cerca. De él descendió Esteban, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor, un experto criador de aves
que traía consigo una caja de madera labrada con una delicadeza que Carmen nunca había visto. Esteban se acercó a la anciana y con los ojos húmedos le entregó una gallina joven, de un plumaje que brillaba con matices cobrizos y esmeraldas bajo la luz de la luna. No era un ave común. El criador explicó que se trataba de una raza milenaria, casi extinta, conocida por su resistencia y por la calidad excepcional de sus crías y sus frutos. Era un regalo de la familia Duarte, una muestra de que el honor y la gratitud aún tenían peso en un mundo de sombras. Carmen recibió al animal con manos temblorosas, sintiendo de nuevo el calor de la vida en su pecho. Pero lo que ella no sabía era que esa ave no solo llenaría su nido, sino que sería el motor de una abundancia que sobrepasaría cualquier necesidad económica. El valor de aquella gallina en el mercado de criadores especializados era equivalente a lo que Carmen podría haber ganado en 10 años de trabajo duro. El sacrificio de su todo había abierto la puerta a una provisión que ella no habría podido alcanzar por sus propios medios. Carmen, guiada por las instrucciones que Esteban le dejó, empezó a cuidar al ave con un esmero casi sagrado. En menos de una semana, la gallina puso su primer huevo, pero no era uno pequeño y frágil como los anteriores. Era un huevo grande, de una cáscara tan dura y perfecta que parecía de porcelana. Cuando Carmen llevó el excedente al pueblo, no fue al carnicero, sino al criador que Esteban le había recomendado. Al ver el producto, el hombre quedó maravillado y le pagó a Carmen una suma que la dejó sin habla. Por primera vez en décadas, Carmen no tuvo que elegir entre comprar pan o comprar leña. Al regresar a su choza, se sentó a la mesa y lloró, no de dolor, sino de alivio. El vacío que dejó su sacrificio había sido llenado con una medida rebosante, y mientras acariciaba las plumas de su nueva compañera, comprendió que Dios nunca se queda con nada de nadie, y que su pequeño corral estaba a punto de convertirse en el epicentro de un milagro que apenas comenzaba a dar sus primeros frutos. La noticia de la gallina de los matices esmeralda no tardó en extenderse por los alrededores, pero Carmen Ruiz, lejos de dejarse cegar por la codicia que suele acompañar a la fortuna, mantuvo la misma humildad con la que había barrido su suelo durante décadas. Sin embargo, su vida ya no era la misma. Cada huevo que el ave entregaba era una obra de arte natural que los coleccionistas y estudiosos empezaron a buscar con fervor. El dinero comenzó a fluir, no como un río desbordado, sino como una lluvia mansa que rehabilitó su hogar, cambió sus harapos por telas dignas y le permitió, por primera vez, dormir sin el temor de no despertar al día siguiente por la debilidad. Pero la verdadera riqueza de Carmen no estaba en las monedas de oro que ahora guardaba bajo una tabla del piso, sino en el vínculo que se había forjado con aquellos a quienes salvó. Esteban y Lucía, agradecidos por la segunda oportunidad que la vida les otorgó gracias a la anciana, regresaron al cabo de unos meses. No venían solo de visita, venían con una propuesta que cambiaría el destino de Carmen para siempre. Le ofrecieron transformar su pequeña parcela en una granja modelo, un refugio donde la raza de aquella gallina pudiera preservarse y donde Carmen fuera la matriarca de un proyecto que daría empleo a otros necesitados de la zona. La transformación física de la choza fue cinematográfica. Donde antes había tablas podridas, ahora se levantaba una estructura de madera noble y piedra, con amplios ventanales que dejaban entrar la luz que Carmen tanto había añorado. El patio, antes yermo y seco, se convirtió en un jardín vibrante donde otras aves de la misma estirpe empezaron a multiplicarse. Pero lo más profundo ocurrió en el interior de Carmen. Su cuerpo, antes encorvado por el peso de la invisibilidad social, empezó a erguirse. Sus manos, nudosas por el trabajo ingrato, ahora acariciaban las plumas de sus aves con una delicadeza maternal.
se convirtió en una figura de autoridad y respeto en la comunidad. Ya nadie la llamaba la loca del camino o la vieja de la gallina. Ahora era Doña Carmen, la mujer que había demostrado que un acto de desprendimiento absoluto podía quebrar las leyes de la escasez. Esteban y Lucía se mudaron a una casa cercana, integrándola a su familia como la abuela que nunca tuvieron, sellando así una unión que nació de la tragedia y floreció en la abundancia. Sin embargo, el éxito también trajo sus propias pruebas. La envidia, ese monstruo que acecha cuando alguien prospera desde la nada, empezó a rondar los cercados de la granja. Un grupo de hombres del pueblo vecino, movidos por rumores exagerados sobre la gallina de los huevos de oro, planearon un robo en una noche sin luna. Si esta historia te está llegando al corazón, déjanos saber desde qué país nos escuchas. Y suscríbete, eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. Carmen, cuya intuición se había agudizado con los años de soledad, sintió una inquietud en el aire antes de que el primer intruso saltara la valla. Pero no tuvo miedo. En lugar de esconderse, salió al porche con un quinqué en la mano, iluminando la oscuridad. Cuando los hombres la vieron allí, firme, con una serenidad que parecía emanar de una fuente divina, se detuvieron en seco. No fue la fuerza física lo que los frenó, sino la autoridad moral de una mujer que lo había dado todo cuando no tenía nada. Carmen no les gritó. Les habló con una voz que llevaba el peso de la verdad, ofreciéndoles trabajo y comida si dejaban sus malas intenciones. Aquel encuentro, que pudo terminar en tragedia, terminó con dos de esos hombres pidiendo perdón y convirtiéndose, con el tiempo, en los guardianes más leales de la propiedad. La granja de Carmen Ruiz se volvió un símbolo de esperanza para toda la región. No era solo un negocio de crianza de aves exóticas, era un centro de paz. La prosperidad económica le permitió comprar las tierras colindantes, no para expandir su poder, sino para crear un comedor comunitario para los ancianos que, como ella antes, vivían en el olvido. Cada plato de comida que servía era un tributo a aquel huevo que una vez fue su única posesión. Habían pasado años desde aquel sacrificio inicial, y el tiempo no solo había traído abundancia material, sino una restauración total de su linaje emocional. La mujer que antes temía al mañana, ahora era la guardiana de un legado. Sin embargo, Carmen sabía que su tiempo en este plano físico empezaba a caminar hacia el ocaso. No lo sentía con tristeza, sino con la serenidad de quien ha terminado de labrar un campo difícil y ve la cosecha lista para otros. Una tarde, llamó a Esteban a su lado y con una voz que conservaba la firmeza de la montaña, le pidió que nunca olvidara el origen de todo lo que veían. Le recordó que la grandeza de esa tierra no estaba en la raza de las aves, ni en el valor de los huevos, sino en el momento exacto en que ella decidió quedarse con las manos vacías para que otros pudieran tener el pecho lleno de aire. La salud de Carmen empezó a desvanecerse con la misma delicadeza con la que cae una hoja en otoño. No hubo agonía, solo una transición gradual hacia el silencio. En sus últimos días, la habitación estaba inundada de una fragancia a flores frescas y al calor de la familia que su bondad había construido. El día que Carmen cerró los ojos por última vez, una calma sobrenatural descendió sobre la región. Esa tarde, las aves de la granja no emitieron sonido alguno, guardando un luto respetuoso por la mujer que las había cuidado con manos de madre. Carmen Ruiz dejó una institución de caridad que seguiría alimentando los desvalidos y un ejemplo de vida que se convertiría en leyenda en aquellas tierras. Tras su partida, Esteban y Lucía descubrieron un pequeño cofre de madera bajo su cama. Al abrirlo,
No encontraron oro ni joyas, sino el frasco vacío de la medicina que Carmen compró hace años con el dinero de su única gallina, y una pequeña nota escrita con letra temblorosa que decía: «Lo que das se queda contigo, lo que guardas se pierde para siempre». Ese objeto se convirtió en la piedra angular de la fundación que llevaría su nombre. La granja continuó prosperando, pero el verdadero éxito fue que la comunidad aprendió que la pobreza no es la falta de bienes, sino la falta de capacidad para conmoverse ante el dolor ajeno. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para no perderte nuestros próximos relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.